Igualmente, gracias. Gracias. Compañeritos, vamos a continuar con esto. Bueno, ¿qué es delito? Ya todos lo sabemos, pero no me importa que sea repetitivo, pero al final de cuentas me lo van a agradecer. Delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Es una acción típica, antijurídica y culpable. 4 elementos indispensables para que exista delito. La acción, ya todos sabemos, es una conducta humana voluntaria, ya sabemos cuando existe una ausencia de acción. La tipicidad, pues ya sabemos que es ese encuadramiento, una norma penal que prohíbe determinada conducta. Ahí se da lo que es la acción típica. El tipo, ya sabemos que eso tiene elementos subjetivos, la conducta, sujetos tanto activo como pasivo, conducta donde recae la acción y el bien jurídico tutelado. El elemento subjetivo ya sabemos que es dolo y culpa. Entonces, hasta ahí estamos. Y tenemos hoy día un tema interesante, más que interesante y polémico a veces. Iniciar con un pequeño casito para interesarnos más. Y hoy día, pues, todos, yo creo que todos tenemos estos aparatitos que ahora también sirve para llamar, porque la verdad es que ahora son mensajes, son videos, son un montón de cosas, noticias muy importantes, y es lo que nos tiene al día, la información global. Entonces, todo tenemos de esto, todos. Pero resulta que, porque como son pocas marcas, entonces se da lugar a determinadas situaciones. Resulta que usted tiene un Samsung, por ejemplo, yo no sé de marcas ni modelos, pero un Samsung estilo Z, por ejemplo, modelo Z. Y usted, pues, en las pláticas que se tienen por confianza o lo que sea, está en la universidad y deja su Samsung modelo Z en una banquita y un momentito que cualquiera lo hace. Y otro compañero de otra sección que ni se conocen ambos, también deja su Samsung Z del mismo color, marca y modelo y todo, ahí a la par suyo. Pero resulta que el suyo, usted no se da cuenta y desaparece. No sé si se lo llevó a alguien, no lo sé, desaparece. Entonces, cuando usted voltea a ver, toma el otro, que no es suyo. Pero en su cabecita eso es suyo. Distinto sería si usted sabe que ese no es suyo. Pero en este caso concreto, usted sabe que ese es suyo. No es ajeno, es suyo. Y se lo lleva, se lo pone a su mochila como siempre y se va. Y un problema. Pero el dueño de ese su celular que usted carga, el verdadero dueño, por cámara se da cuenta que usted le robó su celular. Y lo van a traer, le ponen a policía y todo el asunto. Pregunta es, nuestro compañero cometió delito o no cometió delito? Sí lo cometió, Alex. Sí, pero fue involuntario. Entonces, ¿qué hacemos? Imagínese, póngase usted en lugar de este compañerito. ¿Realmente usted cometió delito? Usted se llevó una cosa ajena, claro, pero usted sabía que eso era ajeno. No, Alex. No cometió delito, licenciado. Ahí está. Ahora el problema es cómo lo solucionamos, porque aquí tenemos un grave problema en nuestro medio, porque nuestro medio no reconoce esta figura que vamos a trabajar ahorita. Pero vamos a entrar al fundamento, usted no se preocupe. Esto en doctrina y en legislaciones normales ahora se conoce como error de tipo o error en el tipo. Son errores. ¿Quién no se equivoca de llevar un celular que no es suyo? O va a una fiesta y coloca usted su abrigo
y ya cuando va a salir de la fiesta, usted se lleva su abrigo, pero la verdad las cosas no es suyo, es de otro, pero se parece, es idéntico al suyo, y usted se lleva otro. O el famoso caso, aquel que usted va a comprar un carro, ajusta su dinerito, va a comprar a una empresa reconocida su carro usadito, y ahí va y lo compra, con esfuerzo lo compra, le dan su papel, y si usted mira los papeles, le dan su tarjeta de circulación, le dan la documentación correspondiente y se lleva su carrito. A las 3 semanas lo detiene la policía y dice, mire, ese carro está robado y se va preso usted. Usted merece estar preso. Usted merece que le sancionen por un delito de robo o de hurto. Si usted desconocía, usted no sabía eso. Lo mismo del celular, usted no sabía que era un celular ajeno. Lo mismo del abrigo, lo mismo de las bolsas. A las mujeres les pasa mucho eso. Las bolsas se confunden de bolsas, pero es confusión, es un error. El clásico ejemplo que siempre pongo yo del abogado que le venden una pintura, una réplica de la pintura de la Mona Lisa, por ejemplo. Él compra una réplica, él en su mente es una réplica y la pone ahí en su oficina y bonita la réplica, y después conforme el tiempo se determina que esa no es réplica, sino que es la original, que fue robada del Louvre. Imagínense, el abogado se ve preso. ¿Por qué? Porque él poseía una pintura robada. Pero él en su mente no era robada, en su mente una réplica. ¿Qué hacemos en esos casos? O el famoso caso que ya lo mencioné la vez pasada, del sujeto que tiene un tiendero, que tiene maíz, tiene frijol, tiene arroz, tiene harina, tiene cal en venta, y los de la terminal, él compra 5 sacos de harina, y los de la terminal le venden los 5 sacos de harina, le póngalos ahí, los 5 sacos, ahí está. Él compró 5 sacos de harina, pero él no sabe, hasta que un chucho de la policía descubre que la mitad de uno de los sacos tenía cocaína. ¿Qué pasa con el tiendero? Se va por tráfico de drogas, porque en su tienda tenía cocaína. Pero él en su mente no tiene cocaína, él en su mente ¿qué tiene? Harina. Pueden pasar, claro que pueden pasar ese tipo de confusiones. Pero si no conocemos la figura del error, es un tema que el error no se trabaja en Guatemala. Hasta ustedes mismos les meten en su cabecita que nadie puede dar ignorancia, nadie, y a cuenta de que no. Esos son errores provocados, que no es provocado por nadie, por cualquier circunstancia. O puede ser provocado por alguien y usted desconoce. Eso se le llama error de tipo o error en el tipo. Podemos cometer esos errores. El clásico ejemplo de aquellos cazadores que van a unos lugares estrictamente de cacería, que por desgracia en Guatemala, pues hay gente que se divierte matando animales. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pero hay. Y pagan por eso y se divierten y van a recintos exactamente solo para cacería y llevan grupitos y todo el asunto. Y van a cazar venados o jabalíes. Y uno de esos cazadores mira que un arbusto se mueve, ¿qué pasa? Si usted está en lugar de cacería, usted pagó para cazar animales y le dicen, miren, ahí cacen los animales que ustedes puedan, ahí tal, y porque eso vaya, eso paga, y mira un arbusto moviéndose, ¿qué hace usted? Dispara. En su mente, ¿qué es? Dispara a un animal, porque a eso fue, y ese lugar es para eso. Pero el momento de disparar resulta que hay un grito y es de un ser humano. Es de un niño que se coló a ese recinto ilegalmente y que es de un vecindario por ahí un poco retirado, y él por travieso se metió.
Entonces el cazador mató al niño. Claro, él lo mató, pero la pregunta es, ¿él cometió delito? Si él en su mente le disparó a un animalito, a un jabalí, él en su mente era un jabalí porque estaba en un lugar solo para eso. Jamás pensó que iba a haber un niño ahí. Y el niño también en forma imprudente pues se coloca en la situación. Imagínense, se pueden dar. Estamos hablando de error de tipo, porque la persona desconoce uno de los elementos objetivos del tipo. Esa es exactamente la definición de error de tipo, el desconocimiento de uno de los elementos objetivos del tipo. En estos casos estamos hablando de, se desconoce el objeto donde recae la acción, desconoce que era cocaína, desconoce que era su celular, era era celular ajeno, desconoce que era chaqueta ajena, cartera ajena, desconoce que el vehículo era robado, desconoce que era una persona. Entonces, el error de tipo en términos generales y sencillos, señores, y he tratado de ver ahí algunas cosas más sencillas, porque en doctrina normal le dicen a ustedes, error de tipo es el desconocimiento de los elementos objetivos del tipo, nada más. Yo he tratado de determinar un error de tipo como cuando alguien ejerce una conducta humana voluntaria, pero no sabe que lo que está cometiendo es un delito. Eso es para mí un error de tipo. Él desconoce que está cometiendo un delito. Lo desconoce. Él desconoce que está cometiendo un hurto de teléfono, desconoce que está cometiendo un hurto de chaqueta porque él sabe que no es ajeno. Él cree que es propio. Distinto es cuando agarra la chaqueta equivocada y sabe que no es de él. Ahí es distinto. Pero él no está tomando una cosa ajena. Él en su mente no es ajeno. Él en su mente anda en un carro legal. Él en su mente mató a un jabalí. Él en su mente tiene una réplica, jamás una original. Entonces ahí se da un error de tipo. El tema del error de tipo, y lo digo francamente, no se conoce en Guatemala, es poco a la gente que conoce el error de tipo en Guatemala, incluyendo jueces. Lo lamento mucho, pero es cierto. Practiquen con amigos jueces. Ustedes tienen amigos jueces, familiares jueces. Pregúntenle, ¿cuál es el error de tipo? Y se van a dar cuenta. ¿Por qué no se estudia en Guatemala? ¿Y por qué no está en Guatemala? Porque tenemos una legislación ya arcaica prácticamente. El otro año cumplimos 50 años del Código Penal. 50 años. Y en esos 50 años la doctrina moderna ha ido avanzando muchísimo, que hemos ido encuadrando algunas figuras modernas con jurisprudencia al ámbito constitucional, es aparte, pero no es lo que se debe. Yo sé que hay muchos proyectos de Código Penal nuevos donde ya tienen la doctrina más o menos avanzada, pero nuestro código no lo tiene, entonces nos cuesta. Y muchos profesores, muchos jueces no han estudiado este tema. Entonces, tenemos ese problemita y donde podemos cometer injusticias por no conocer la figura del error de tipo. Entonces, pero ustedes vayan a la doctrina, vayan a cualquier código. Y para ir tan lejos, ustedes que usan bien su Google y no sé qué, y encuentran de todo. O si no se comunican con otros países, que sería bueno que se comuniquen. Vamos a Salvador, busquemos en Google el Código Penal el salvadoreño y en los primeros artículos le aparece taxativamente error de tipo y error de prohibición. Y le aparece el vencible y el vencible y el invencible. Taxativamente. Solo nuestro código se ha quedado retrasado. Y por eso es que no se conoce, no se estudia. Pero no es que no sea legal. Y vamos a encontrar el fundamento legal del error de tipo. Claro que sí. Pero hay que rebuscarlo, hay que hacer la integración normativa. Distinto a esos países, ya la inmensa mayoría de países ya no
ya no hay que hacer integración normativa porque lo tiene taxativamente en su código penal. Busquémoslo, se van a dar cuenta, o los códigos penales de México, porque México por varios estados tiene diferentes códigos y todos tienen error de tipo, error de prohibición. Nicaragua, Honduras, Costa Rica, todo lo tienen, miren nosotros. Pero eso que no lo tengan, nosotros tenemos que hacer la integración normativa, tenemos que aplicar derecho. Y aquí en estos casos se aplica el error de tipo. Error de tipo, ya sea invencible o error de tipo vencible. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia únicamente lo va a dar desde la perspectiva de un hombre que se pone de una persona en esa situación. La doctrina la llama perspectiva de un hombre medio. Es un poco discriminador, pero es una cuestión alemana, ¿verdad? Pero es de una persona media, de una persona que colocándose en lugar de las personas de que estamos juzgando, nos vamos a ubicar hasta qué punto pudo haber vencido o no vencido el error. Por ejemplo, si usted compra un vehículo por OLX, por ejemplo, o zona 8, zona 3, donde puede haber lugares ahí un poco extraños y que da un poco de... Perdón, jóvenes, queda un poco de duda. Ahí usted pudo haber vencido el error. Pero si va a un lugar donde es más comercial y más seguro en términos generales, pues ahí no hay forma de vencer el error. Pero ahí sí. O en aquel caso famoso de aquel muchacho de 25 años que anda en plena conquista, se encuentra con una señorita y la señorita, él cuando pregunta cuántos años tienes, ella dice, tengo 19 años, perfecto, y él le da feliz. Después cuando descubre, porque la madre lo está demandando por estupro, resulta que la niña no tiene 19, sino tiene 17. ¿Cómo pudo haber vencido el error? Si la misma señorita le dice, tengo 19 y tiene la apariencia de 19 o 20 años. Porque yo creo que un noviazgo o algo así, usted no le está pidiendo su cédula, documentación o deme su cédula, deme su DPI. Quiero ver si es cierto. Máxime cuando ya se mira a una persona ya formadita. Entonces ahí no se puede vencer el error. Entonces, poniéndonos en esa situación, tenemos que ver si la persona fue capaz de vencer o no vencer un error. Si no lo vence, entonces estamos en un error de tipo invencible. Y la consecuencia del error de tipo invencible es que la persona no es responsable de nada. Cometió una acción, pero no es típica, derivado que existe un error de tipo invencible. Ahora, si es vencible, entonces la consecuencia es que no es doloso, sino se convierte en un delito culposo. Culposo. Pero ojo, bajo la advertencia del propio artículo 12 del último párrafo. ¿Se recuerdan ustedes que el artículo 12 del último párrafo, donde habla de delito culposo, dice que únicamente se va a sancionar delito culposo a aquellos que taxativamente lo diga la norma? Cuando exista delito culposo, pero un robo culposo no existe, entonces no, un hurto culposo tampoco existe, entonces tampoco, o un estupro culposo tampoco existe, entonces tampoco. Entonces, siempre y cuando se dé el tipo culposo. Entonces, en conclusión, el error de tipo invencible no tiene responsabilidad alguna. El error de tipo vencible se transforma en culposo siempre y cuando exista el tipo penal culposo determinado. Este tema de error de tipo, vuelvo a insistir, como no se encuentra en nuestro Código Penal regulado, su fundamento serían exactamente los elementos subjetivos del tipo. Porque el error de tipo, la verdad, que es una ausencia del dolo. Porque no hay, se recuerdan que el elemento del dolo hay dos elementos, cognoscitivo y volitivo.
No hay conocimiento, no sabe lo que está haciendo, desconoce que está cometiendo ese delito. Entonces, ahí no existe el elemento cognoscitivo del dolo, por eso hay ausencia de dolo. Y el otro fundamento es la culpa, porque en caso dado sea un error de tipo vencible, pues se transforma en culpa y la culpa pues está regulada en el artículo 12. Ese es el fundamento para encuadrar el error de tipo. Aparte, también existe otro fundamento, el artículo 8 del Pacto San José, donde habla de las garantías judiciales. El Pacto San José, recordemos, es un pacto internacional del continente americano que abarca, que somos parte del Pacto San José. Y el otro, no menos importante, decirles que, como ya sabemos, somos parte también del Estatuto de Roma, del Pacto de San José, de la Corte Penal Internacional, perdón. Al ser parte de la Corte Penal Internacional, nosotros ratificamos el Estatuto de Roma. Y en el Estatuto de Roma aparecen los dos errores taxativamente, el error de tipo y el error de prohibición, solo que ahí se llama error de hecho y de derecho. Pero prácticamente es un error de tipo y un error de prohibición, taxativamente. Entonces, ya con tanta integración, logramos establecer el error de tipo. Y además, ustedes mismos lo dijeron por sentido común, por lógica simple, que estas personas realmente no podríamos ser sancionados, no las podríamos sancionar. Porque realmente ellos desconocían que estaban cometiendo un delito. Es exactamente el error. Y ya para terminar lo que es el tipo, encontramos otra figurita. Figurita bien interesante que la vamos a tratar a través de un pequeño ejemplo. Un ejemplo real. Un ejemplo que me tocó vivir en el año, creo que 2002, 2003, creo que me tocó vivir en la sala de apelaciones de Jalapa. Y les cuento el ejemplo, el caso real. Resulta que en Jalapa se dio un fenómeno, por desgracia suele pasar. A veces tenemos niños y no tenemos paciencia, a veces. Lamentablemente no comprendemos y recordemos que hay niños que por una u otra circunstancia pues lloran casi por algunas cositas por ahí que nosotros no comprendemos, pero ellos sí les dan ganas de llorar. Y yo sé que muchos de aquí pues ya son grandotes, son fuertes y todo el asunto, pero no se recuerdan cuando tenían 9, 10 años, tal vez eran más chillones que cualquier otro, ¿verdad? Igual que yo. Puede ser, puede ser. Somos niños, fuimos niños. Entonces, en este caso concreto de Jalapa, de plano el señor, falta de madurez o comprensión, tiene un niño y llora y llora y llora. Entonces él se cansa y dice, ay, vas a ver lo que significa llorar. Hoy te voy a enseñar lo que realmente es llorar. Vení para acá, patojo, hoy vas a ver lo que es llorar. Y lo cuelga de una rama del árbol que tenía en su casa, en el patio de su casa, y ahí le empieza a dar a puros hinchazos. Dice el niño colgado en la rama de un árbol y el señor, el papá, pegándole duro. Ay, te voy a enseñar, hoy sí quiero que llores, pero lloras de veritas. Y ¡pah! Ya se imagina usted. Llegó el extremo que el niño lloraba a cada golpe, obviamente, de dolor, sufrimiento, pero de ahí se calmó. Y empezó a cambiar de color y el padre se asusta. Se asustó el padre, rompió rápido el lazo que lo tenía atado, le empezó a soplar, llamó a la mujer, llamó a los vecinos, miren, llamen a los bomberos, por favor, llamen a los bomberos. El niño ya un poco mal, él lo abraza, y él mismo lo lleva en la ambulancia cargado, lo lleva al hospital sufriendo, lo atienden y suplicándole que por favor lo reanimen, que lo salven. Pues el niño muere. ¿Cómo cree usted que el tribunal de sentencia condenó al papá? ¿Por qué lo condenó? Cuéntenme ustedes.
¿Será por parricidio, licenciado? Perfecto. El tribunal de sentencia lo condenó por parricidio. Ahora la pregunta es, ¿realmente él cometió parricidio? Es más, lo condenó por parricidio y le impuso la pena de muerte al papá. La pena de muerte, por eso ahí estábamos en esa oportunidad. Le impuso parricidio, lo tipificó como parricidio y le impuso la pena de muerte. Porque en ese tiempo el parricidio, pues la pena de muerte. Y en ese tiempo estaba de moda la pena de muerte. Entonces llegamos a una instancia ahí en Jalapa y aquí viene la figura que yo les quiero mencionar, que es la figura de la preterintencionalidad. Preterintencionalidad. Esta es una palabra que ya no se les va a olvidar porque es bonita, porque es rara. Es cuando aprendimos el Schwarzenegger. Y ahora, ¿quién nos quita el Schwarzenegger? Nosotros. Entonces, la preterintencionalidad es casi lo mismo. Entonces, la preterintencionalidad, ¿qué es la preterintencionalidad? Pues la preterintencionalidad significa que es tener la voluntad, la intención de cometer un delito. Eso está claro. Usted tiene la plena intención de cometer un delito. Ojo, pero de no tanta gravedad como que al final de cuentas fue el que cometió. Mire la preterintencionalidad. Usted tiene la intención de cometer un delito, pero no de tanta gravedad como que fue como el resultado final que se dio. Usted el resultado final no lo quería. Usted quería cometer un delito, pero no de tanta gravedad como que al final usted cometió. Pero no quería usted cometer ese delito. Usted quería cometer un delito, pero no de tanta gravedad como que al final de cuentas aconteció. Eso se llama preterintencionalidad. Pero ahí caemos al tema de nuestro código, porque nuestro código es antiguo, todavía se contiene esta figura de la preterintencionalidad. Existe en nuestro código penal. Los códigos penales modernos ya no existe la preterintencionalidad. De hecho, la doctrina ya no habla de la preterintencionalidad. La doctrina moderna, jóvenes, no encuentran preterintencionalidad. Los códigos actuales no hay preterintencionalidad, pero nuestro código sí. Hay especialmente dos tipos penales que se dan: el homicidio preterintencional y el aborto preterintencional. Entonces sí existe regulado en nuestro código penal, y como existe establecido en nuestro código penal, pues ni modo, ¿va? Lo tenemos que tratar como tal. Entonces miramos nosotros el artículo 126 de nuestro Código Penal. Ahí aparece homicidio preterintencional. O sea, está regulado y dice: quien cometiere homicidio preterintencional. O sea, ahí lo está diciendo. No me está diciendo qué es, pero ya dice: quien cometiere homicidio preterintencional. Dice, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Ahora, ya ustedes saben qué es preterintencionalidad. Preterintencionalidad es la intención, tiene usted plena intención de cometer un delito, pero no de tanta gravedad como el que al final de cuentas cometió. Entonces, se da en nuestro Código Penal ese homicidio preterintencional, que quiere decir que usted tenía como el caso concreto que estamos hablando. Por eso les presenté este caso vivido, yo lo viví, donde el padre tenía plena intención de cometer un delito, sí, pero no de tanta gravedad como el que al final de cuentas cometió. Nunca tuvo la intención de matarlo. Él tenía la intención de lesionarlo. Él tenía la intención de causarle lesiones graves, pero nunca matarlo. Y esto es evidente con la misma reacción del padre. Cuando mira que el niño ya está un poquito mal y cambia de color, él le informa inmediata, rompe la cuerda, le da los auxilios,
llama a quien sea, empieza él a llamar a los vecinos a que traigan la ambulancia, él mismo carga al niño, se lleva a la ambulancia, él mismo está solicitando que lo ayuden a su hijo, él llega al hospital a que ayuden a su hijo. Entonces, nunca tuvo la intención de matarlo. Como el juzgado de primera instancia, el tribunal de primera instancia, lo condenó por parricidio. Y el parricidio es tener voluntad de matar. Pero en este caso, el señor se nota a simple vista, y al final de cuentas, la sala de Jalapa así lo concibió y le cambió el tipo penal y lo convirtió en homicidio preterintencional. La pena dice de 2 a 10 años, yo no me recuerdo cuántos años le puso, pero le cambió la figura, ya no parricidio, lo cambió por homicidio preterintencional. Cuénteme, don Alan. Buenas noches, licenciado. Mire, y en este caso también no se le puede imputar el delito culposo, homicidio culposo. Sí, mire, excelente pregunta, don Alan, y esto me hace referencia a lo que les decía. Resulta, bueno, para aclararle, no, porque el tipo penal ya claramente lo dice, homicidio preterintencional, ¿verdad? O sea, ahí está, ahí no, usted no lo puede cambiar a otra figura porque está claramente el homicidio preterintencional. Y usted sabe que homicidio preterintencional es, usted tiene el deseo, la voluntad de lesionar, pero por circunstancias fuera de su voluntad en sí, fallece la persona, como en este caso, homicidio preterintencional. Pero usted me lleva a un tema muy importante. Cuando les dije que ya la doctrina moderna y la legislación moderna no tienen la preterintencionalidad, entonces, ¿cómo se trabaja en estos casos? La doctrina moderna y las legislaciones actualizadas, que ya no tienen la preterintencionalidad, este caso lo trabajan a través de un concurso de delitos, que es más lógico. El concurso de delitos es el siguiente. Al señor se le hubiera juzgado, si no existiera la preterintencionalidad en nosotros, en nuestro código, entonces al señor se le juzga por un concurso de delitos, donde participan 2 delitos. Primero es lesiones gravísimas o graves, depende del resultado. Lesiones graves o gravísimas del señor, dolosas, en concurso ideal de homicidio culposo. Eso es exactamente lo que acontece, porque él tiene plena voluntad de hacerle daño, pero solo hasta ahí. Y cometió homicidio culposo porque faltó al deber objetivo de cuidado. Hay que pegarle, pero no a un extremo, ¿verdad? Entonces, ahí se da unas lesiones gravísimas o graves en concurso ideal con homicidio culposo. Eso se trabajaría en doctrina moderna y en códigos actualizados. Pero en nuestro medio, por eso vuelvo a insistir, los 50 años que tenemos nuestro código ya, existe la preterintencionalidad. Entonces, tenemos que trabajar como homicidio preterintencional. Don Joseph. Sí, ¿qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Solo con una consulta. Fíjese que yo me estaba poniendo a pensar si, así como el niño no paraba de llorar, y de ahí ya lo expuesto por usted, lo golpeó, entonces el niño muy posiblemente estaba enfermo o algo así, y en base a eso empezó a llorar, y de ahí el papá le pegó, pero el niño murió más por la enfermedad que por los golpes. Entonces dejaría de ser culposo, y se podría calificar como negligencia, o siempre sería homicidio culposo, porque realmente no tendría la culpa. O sea, el niño pudo haber muerto sin que el papá le hubiera pegado, pero como él le pegó, entonces murió en manos de él, ¿va? O sea, no sé si me dio a entender. No, por eso yo le expliqué que ya en la ley está clara que ahí en este caso es homicidio preterintencional. Lo que usted dice, trato de entender que tal vez el niño no se iba a morir de todas maneras. No, sí, no era ese el caso, no era ese el caso. El niño lloraba, no sé si usted tiene hijos o ha tenido hijos, pero
A veces hay niños que si usted le quita la televisión, llora, pues, por ejemplo. Entonces, hay padres que son desesperados y dicen, ¿por qué estás llorando? No sos hombrecito, que no sé, y ya empiezan ustedes, ya saben ustedes. Ese es el caso que pasó. No es que Sí, licenciado, es que o algo así, ¿no? En ningún momento. ajá, a lo que voy es, por ejemplo, en la investigación, en la investigación se podría determinar la causa de muerte del niño y, por ejemplo, que se haya muerto ahogado. ¿Fue por las lesiones? Solo eso quería escucharles. Es que yo pensé que posiblemente se había ahogado, porque como mencionó que se había puesto morado y yo dije, se ahogó o no sé. Gracias. No, entonces, la causa de muerte fueron las lesiones. Aquí estamos calificando el elemento subjetivo del padre, ¿va? Que él no tenía intención de matarlo más que solo lesionarlo. Y por eso es la preterintencionalidad. Bien, hasta aquí, jóvenes, terminamos lo que es el tipo penal. Ya el tipo penal. El tipo penal. Ahora vamos al siguiente elemento, que es la antijuridicidad. Recordamos que es una acción típica. Ahora vamos con un antijurídico. ¿Qué es lo antijurídico? La antijurídica es una acción, es la acción que realiza la persona, el sujeto activo, que contraviene la norma penal. Esa es la antijuridicidad. La antijuridicidad se plantea en el ámbito formal y material. Lo formal es la contradicción de una norma sin lesionar o poner en peligro un bien jurídico, mientras que lo material es el accionar antijurídico o contra la norma que sí lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado. En otras palabras más sencillas para comprender la antijuridicidad material y formal, es que la formal, nosotros cuántos de aquí no hemos falsificado firmas del presidente o ministros o lo que sea, copiamos firmas, pero aquí se queda, no se traslada para lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado, no se traslada a un documento que queremos que sea trasladado a una oficina, ¿no? Entonces ahí se da, ahí hay una antijuridicidad formal, pero no se materializa porque no lesiona un bien jurídico tutelado. Lo mismo cuando falsificamos billetes, nos gusta dibujar y falsificamos billetes para jugar y todo el asunto. Ahí existe una falsificación, existe una antijuridicidad formal, pero no es material. Se va a materializar si esos billetes ya lo pasamos a una tienda para circularlos. Ahí ya, y eso es lo único que se castiga en antijuridicidad, que sea material, que lesione o ponga en peligro un bien jurídico tutelado. Pero lo importante de la antijuridicidad es que si ya hay una acción típica y lo que queremos que sea antijurídica, el único elemento son las causas de justificación. Las causas de justificación son las que van a determinar si la acción típica es antijurídica o no es antijurídica. Ojo, mucha atención con esto. La antijuridicidad, lo importante es establecer las causas de justificación. Si existe una acción típica de una persona con una causa de justificación, no es antijurídica. Ahora, si existe una acción típica sin ninguna causa de justificación, entonces estamos hablando de una acción típica antijurídica. Y cuando hablamos de una acción típica antijurídica, eso se le denomina el injusto penal. Es reproche por el hecho cometido. Y hay un hecho y vamos a reprochar el hecho a través del que consideramos es un injusto penal. La antijuridicidad es el injusto penal, y eso lo digo porque hay autores que solo hablan del injusto penal. Ustedes deben saber que injusto penal es una acción típica antijurídica. ¿Por qué es antijurídica? Porque cometió una acción típica sin ninguna causa de justificación, sin nada que lo justifique. Ahora tenemos que tratar y decir cuáles son las causas de justificación. Perfecto. Miramos en nuestro artículo 24 de nuestro Código Penal, y ahí resaltan las causas de justificación. En el artículo 24 hay 3 causas de justificación: la legítima defensa, el estado de necesidad
y el legítimo ejercicio de un derecho. Esas son las causas de justificación. Hay 3 causas de justificación: legítima defensa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. O sea, si usted cometió una acción típica, pero bajo una causa de justificación, concretamente bajo una legítima defensa, entonces usted cometió una acción típica, pero no antijurídica. Y si no es antijurídica, usted sabe que no es delito. Entonces la persona se le va a juzgar por una acción típica, pero no es antijurídica, entonces no cometió delito, entonces está libre. Un poquito más sencillo, aquí por la reforma, me recuerdo hace unos cuantos años, salió un empresario de su empresa y su hijo lo estaba esperando afuera. Y en ese momento el padre, el empresario, ve que su hijo es asaltado, lo están asaltando 2 sujetos. ¿Y qué hace el empresario? Pues le dispara dolosamente a los 2 sujetos y mata a los 2 sujetos. Yo creo que uno salió libre, salió huyendo, pero pongamos en este caso, mató a los 2 sujetos. Entonces, el empresario cometió una acción típica. El empresario realizó una conducta humana voluntaria. El empresario voluntariamente agarró la mano y disparó. Sí, cometió una acción, una conducta humana voluntaria. ¿Hay ausencia de acción? No hay ni movimiento reflejo ni tal lo que vemos. Perfecto. Esa conducta es típica. Sí es típica porque esa conducta de matar está regulado en su tipo penal de homicidio. Entonces este empresario cometió una acción típica y dolosa, porque lo hizo con plena intención. Él mató a los dos asaltantes por defender a su hijo. Ahí está la clave, por defender a sus hijos. Entonces, en consecuencia, ahora vamos a la antijuridicidad. Esta persona, este empresario, cometió una acción típica y antijurídica, o ya no es antijurídico. Pregunto. No es antijurídica, Lic. Perfecto. Él cometió una acción típica, pero no antijurídica. ¿Por qué? Porque lo hizo a través de una causa de justificación. Y esa causa de justificación se denomina legítima defensa. Entonces, usted como juez, como recordemos que la teoría jurídica del delito que estamos viendo ahorita, se analiza todo en sentencia, hasta en sentencia, porque hasta en sentencia se mira todas estas cosas, que el empresario disparó y mató a 2 personas, perfecto, y lo hizo dolosamente, sí, porque él accionó voluntariamente y él conocía y quería matar a estas personas y por ende disparó y cometió una acción típica doloso del homicidio. Ahora pasamos al siguiente paso. ¿Esa acción típica es antijurídica? No. ¿Por qué? Porque existe una causa de justificación. Entonces, esa causa de justificación, a través de la legítima defensa, el empresario no cometió delito y sale libre. Eso es el manejo que nosotros vamos dándole a esta teoría jurídica de delito. Es una acción típica antijurídica. En este caso, este ejemplo del empresario solo se quedó como una acción típica porque la causa de justificación niega la antijuridicidad. Esa es la clave. La causa de justificación niega la antijuridicidad. Para que sea antijurídico, se necesita que la persona realice una acción típica sin causa de justificación. Sin causa de justificación. ¿Sí, don Alan? Licenciado, ¿y ahí no entraría esto que es causa de inculpabilidad? No. La causa de inculpabilidad la vamos a ver cuando veamos la culpabilidad. Recuérdese que el delito son 4 elementos. Acción típica. Ahorita estamos viendo la antijuridicidad. Cuando veamos la culpabilidad, vamos a ver las causas de inculpabilidad. Ahorita estamos con las causas de justificación que niegan la antijuridicidad. Y esto es importante porque
tenemos, yo sé que ya no les gusta tanto, pero tenemos que hablarlo, es los famosos elementos objetivos y elementos subjetivos. Pues las causas de justificación, jóvenes, también hay elementos objetivos y elementos subjetivos, también lo hay. Y esto es muy importante para el otro error que veamos, porque ahorita vimos un error de tipo nada más. Pero en la culpabilidad vamos a ver el error de prohibición. Y aquí en los casos de justificación también hay errores. Y ahí vamos a regresar a esto, a un error en los elementos objetivos de las causas de justificación. Mire qué bonito se escucha esto. Qué bonito es escucharlos a ustedes dentro de muy pronto decir, ay, existe un error en los elementos subjetivos de las causas de justificación, o existe un error en los elementos objetivos de las causas de justificación. Esto es lindo. El problema de Guatemala es que no se estudia el error. Y ese es el grave problema por el cual ustedes vienen contaminados desde el primer año con la famosa, el artículo 3 de la LOJ, que nadie puede alegar ignorancia. Imagínense usted, qué absurdo, qué absurdo. Y todo es porque en nuestro Código Penal no aparece error de tipo y error de prohibición. Pero en la doctrina, en la jurisprudencia, sí existe el error de tipo y el error de prohibición. Entonces, y hagan la prueba. Ustedes que conocen amigos, jueces, familiares, jueces o abogados, o de otras universidades o de otras secciones, averígüenlo. ¿Por qué no hacemos la apuesta el otro, bueno, el jueves no sé si va a haber clases por el tema de las elecciones, o el otro martes, a ver si le preguntan ustedes a un abogado, a un juez, mira, decime, háblame sobre el error en los elementos objetivos de las causas de justificación, a ver si le van a responder. Seguro estoy. Seguro. Ahora, si permite que el amigo juez o el abogado vaya a buscar a Google, claro, no, usted dígale, mira, háblame sobre el error de los elementos objetivos de las causas de justificación. Hagamos la prueba, hagamos la apuesta. Porque los elementos objetivos y elementos subjetivos también existen en las causas de justificación. ¿Cuáles son los elementos de las causas de justificación? Los elementos objetivos de las causas de justificación, esto es muy importante, es la percepción que tiene usted de necesidad de defensa o de proteger bienes jurídicos. Es la percepción. Es cuando usted percibe que a alguien le van a disparar o le van a disparar a usted o le van a causar un daño a usted. Es la percepción que tiene. Eso es el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo es que usted sepa y quiera defenderse y proteger bienes jurídicos. Eso es muy importante. Y es muy importante que usted sepa, que usted conozca y quiera defenderse y proteger bienes jurídicos. Entonces ahí se da el elemento objetivo de las causas de justificación y el elemento subjetivo de las causas de justificación. Pero ojo, esto lo vamos a comprender un poquitín más cuando veamos el error de prohibición, porque hay error de prohibición o también llamaba error indirecto de prohibición cuando se da en los elementos objetivos de las causas de justificación o elementos subjetivos de las causas de justificación. Cuando hay un error en la percepción o hay un error de que él cree que se está defendiendo o él cree que le asiste la norma. Es un tema interesante y bonito. Entonces, pero esto lo vamos a profundizar con el error, pero para saber que existen elementos objetivos y elementos subjetivos de las causas de justificación. Y para empezar, ustedes ya tranquilamente en su casita, léanse el artículo 24 de las causas de justificación. Ahí me van a leer qué es legítima defensa, qué es estado de necesidad y qué es el legítimo ejercicio de un derecho. Con ello, vamos a ir avanzando. ¿Qué es la legítima defensa? Ya si no es el jueves, el martes, ya vamos a ver esos elementos. ¿Cuáles son los elementos de la legítima defensa? ¿Qué requisitos tiene la legítima defensa? El estado de necesidad y también clases de legítima defensa, que es importante. Para que ustedes esos rapiditos, esos 3 numerales del artículo 24, donde habla las causas de justificación. Y esto, bueno, es decir, las causas de justificación únicamente están para determinar que la persona
no cometió una acción típica, pero no antijurídica. Y cuando no se da ninguna causa de justificación, pues cometió una acción típica antijurídica. La causa de justificación a la larga viene a negar la antijuridicidad si se da la causa de justificación. Si no hay causa de justificación, señores, entonces la conducta típica es antijurídica. Y si es antijurídica, ya nos vamos a la siguiente fase, que es la culpabilidad. A ver si la persona cometió una acción típica y es culpable. Ahí hay un reproche de autor. Aquí estamos hablando de un reproche por el hecho. Por eso es el injusto penal que se da en la antijuridicidad. En el injusto penal es la antijuridicidad, que es una acción típica antijurídica. En otras palabras, es una acción típica que no tiene causa de justificación, que no hay justificación, que no hay una forma que le justifique esa acción típica realizada. ¿Comentarios o dudas, compañeros, por favor? Pregunten, hombre, pregunten. El error en los elementos objetivos del tipo. Y me contarán el próximo martes. Lick, disculpe, una consulta. Sí. Sí, Doña Cora, sí, cuénteme. una consulta. Si yo voy en mi vehículo y se me ponen dos motoristas, pero uno Interesante, saca la pistola, interesante, doña Dora. Eso lo platicamos el próximo martes, el próximo jueves o martes. ajá. Ese caso es lindo, cuando usted siente que le van a disparar. No, pero si él me saca la pistola, pero yo llevo un arma y le disparo antes de que él Doña cometa Dora, algún yo no delito. quiero hablar más. No quiero hablar más. Ese caso está lindísimo. Me encanta. Yo sé. Y lo vamos a solventar. Está bien, Lick. No se preocupe. Doña Jamie. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una pregunta. Cuénteme. ¿Y el error de tipo está relacionado con el artículo 21 que dice el artículo 21, error en persona, licenciado? Mire, yo no sé, perdone, yo creo que obvié hablar sobre las clases especiales del error de tipo con ustedes, ¿verdad? Bueno, tiene toda la razón. Clases especiales de error de tipo, se me olvidó con ustedes. Yo como estoy viniendo de otras secciones y de otras secciones, si lo hablamos, perdonen, existen errores especiales del tipo. Hay clases especiales del error de tipo, hay dos. Está el error en persona y el error en el golpe, o el llamado aberratio ictus. Perdonen, eso se me olvidó. El error de tipo, hay clases especiales del error de tipo. Ya vimos el error de tipo, pero hay clases especiales del error de tipo. Y son dos. El error en persona y el aberratio ictus, también llamado el error en el golpe. El error en persona, esto es lógico, se da. Cuando un sicario, por ejemplo, le pagan para matar a Juan Pérez, le dan su dibujito, su foto y todo el asunto, y determina que ahí va el Juan Pérez, pero resulta que la verdad de las cosas no era el tal Juan Pérez, era un tal José López. Entonces él quería matar a una persona, pero a la larga mató a otra por confusión de persona. Ahí no hay ninguna relevancia jurídica. A esto quiero llegar con el error en persona. No existe una relevancia jurídica porque a la larga el derecho penal lo va a castigar por haber matado a una persona con independiente de que se ha equivocado de persona. No hay relevancia jurídica. Se va a sancionar por la muerte de esa persona. Aunque hubo confusión de persona. Ahora, el error en el golpe, eso es interesante y se lo agradezco mucho por haberme recordado esto de ahí, ¿no? El error en el golpe o aberratio ictus especialmente se refiere a la mala puntería, pues por decirlo así, a la mala puntería. Cuando el sicario viene y apunta porque quiere y desea matar a Juan Pérez, apunta y le quiere matar a Juan Pérez, pero por un aire o cualquier cosa se desvía el disparo y mata a José López. Falta de puntería o esas circunstancias. Entonces, aquí lo importante es que ahí sí existe
un error en el golpe. Ahí sí existe una relevancia jurídica. Ahí sí existe relevancia jurídica porque el derecho penal sanciona con doble delito. Error en persona no hay doble delito, ahí se existe solo uno. Aquí hay doble delito. ¿Por qué? Porque la persona apuntó como los deseos automáticamente de matar a Juan Pérez, pero no lo mató. Entonces ahí es una tentativa de homicidio o asesinato. En concurso ideal del homicidio porque mató a José López sin tener la intención de querer matar a José López. Entonces el golpe existe una relevancia jurídica que se va a sancionar con doble delito. Entonces eso es, gracias por recordarme esto, yo que me había olvidado de hablar sobre esos, el error de tipo, hay clases especiales de error de tipo, que son dos, error en persona y en el golpe. Muchas gracias, doña Ine. Muchas gracias. Efectivamente, ahí está, y efectivamente está en el artículo 21. ¿Verdad? Así es. Muy bien, jovenazos, entonces nos miramos el próximo jueves. No sé si a final de cuentas se va a dar por el tema de las elecciones, si no el próximo martes. Pasen ustedes buenas noches, se cuidan ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado. Compañerito. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lidia. Igual.